Si haces CrossFit, bueno, y si no vives en una cueva, probablemente hayas oído hablar 1000 veces de las proteínas. Que si no sé quién se toma el batido después de entrenar, porque si no cataboliza, que si otro te dice que no tomes tanta proteína porque esos polvos te hacen daño al riñón y al hígado, que el médico le ha dicho que eso es malísimo y es tóxico. Seguramente hayas escuchado más mitos que verdades. Así que, para aclararte las ideas, tengo este vídeo en el que te enseño todo lo que debes saber sobre las proteínas si haces CrossFit. Las recomendaciones que vas a escuchar son, como siempre, recomendaciones generales, así que ya sabes que para una pauta específica y adaptada exclusivamente a tus necesidades, puedes contactarme por WhatsApp en el link de aquí abajo y cuando tenga plazas, pues al estar en lista de espera, te escribiré el primerito, ¿vale? Así que dale. Y como siempre digo, señora youtuber, si te gusta mi contenido, recuerda suscribirte, darle a la campanita, dejarme un like y compartirlo con quien creas que pueda resultarle interesante. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son un macronutriente esencial. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no puede fabricarlas a partir de otros macronutrientes. Y tienen diferentes funciones, como por ejemplo la estructural, que es la que todos conocemos. Forman nuestros músculos y otras estructuras importantes como los anticuerpos o los transportadores de membrana, por lo que es esencial reponerlas para mantener nuestra salud y nuestro rendimiento. Otra función muy importante de las proteínas es la función enzimática. Forman parte de las enzimas, que son estructuras que catalizan, es decir, aceleran la velocidad de las reacciones químicas, por lo que hacen que nuestro metabolismo funcione correctamente. Inmunológica. Como os he contado, las proteínas forman parte de los anticuerpos, por tanto nos protegen frente a diferentes infecciones que podamos tener. Y otras como transportadora, amortiguadora, contráctil, de expresión génica, etc. Por tanto, son un macronutriente súper importante y que debemos cuidar. Y tenemos que reponerlas para asegurar el correcto funcionamiento del organismo. La sarcopenia, enfermedad en la que se produce la degeneración del músculo, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en sujetos de avanzada edad. No ocurre solo en individuos delgados, sino que cada vez se está viendo más la llamada obesidad sarcopénica. La degeneración de la masa muscular es algo que ocurre sistemáticamente a partir de cierta edad, por lo que construir una buena masa muscular en nuestra juventud y tratar de mantenerlo lo máximo posible aumentará nuestra calidad de vida. Esto lo lograremos, como siempre, con la práctica deportiva y una alimentación suficiente. Además, el CrossFit es un deporte muy bueno para prevenir la sarcopenia, ya que produce la conocida hipertrofia funcional, es decir, que nuestros músculos no solo son grandes, sino que saben hacer muchas cosas. Habrás escuchado que comer demasiada proteína te puede dañar a nivel hepático o renal, pero déjame decirte que esto es un mito. Esto en individuos sanos y activos no es algo real. Nuestro cuerpo, la proteína que no necesita, la utiliza como energía. También hay que decir que es más difícil tener un exceso proteico si producimos roturas musculares, ya que el cuerpo va a necesitar esa proteína para recomponer estas fibras. Es decir, si hacemos ejercicio es más difícil que tengamos un exceso proteico. Un consumo bajo de proteínas junto con la falta de ejercicio podría llevarnos a una degeneración de la masa muscular, por lo que podríamos terminar en lo que hemos hablado antes, en la sarcopenia con el paso de los años. Por tanto, la masa muscular no es solamente estética, no es solamente que te vayas a ver mejor, no es solamente que te vayas a sentir mejor, sino que es el mayor seguro de vida que puedes comprar a largo plazo. Ahora sí, vamos con lo que te interesa, amigo crossfitter. ¿Cuáles son las recomendaciones de proteína para CrossFit? CrossFit es un deporte que aúna varias disciplinas, como ya sabemos, y nos encanta. Incluye movimientos de fuerza, ejercicio cardiovascular y resistencia cardiovascular y aeróbica. Además de, coordinación, agilidad y todas estas cosas que ya sabemos. Se produce bastante degradación proteica debido a la combinación de fuerza y resistencia, además de realizar trabajo en fatiga, lo que supone aún más estrés y degradación. Por ese motivo vamos a utilizar las recomendaciones que hay en cuanto a deportes de fuerza. En ellos nos comentan que el consumo proteico debe estar entre 1,8 y 2,5 gramos por kilogramo de peso y día. En resistencia suele ser algo menor. Por lo general, si nos quedamos con la recomendación de entre 1,6 y 2, como muchísimo, y no suele ocurrir, 2,2 gramos de kilogramo de proteína por kilo de peso, vamos sobrados. 2,5 es completamente innecesario. Este cálculo va a depender de tu porcentaje graso, tu objetivo y un montón de cosas más. De forma que si buscas algo personalizado, ya sabes que tienes el link de aquí abajo, no te lo repito más. Como hemos dicho, tomar más de 2 gramos por kilo de peso no te va a beneficiar casi ninguno. Pero, ¿cómo es la dieta del crossfitter?
Para desayunar, unas tostaditas con embutido y un yogur proteico con leche proteica del Mercadona. Luego para comer, si hay suerte, algo de pasta, arroz o pan y 300 o 400 gramos de pollo. De postentreno, una barrita de proteínas y un batido de proteínas. Y de cena, pues algún pescado y brócoli porque los hidratos engordan. Resumen, 3 gramos o más de proteína por kilo de peso. Esto es, 1, poco eficiente y 2, caro. La proteína es el macronutriente más caro de los 3. Simplemente compara 1 kilo de pollo con 1 kilo de arroz, que al final te vas a comer más o menos la misma ración, 200 gramos de pollo, 200 gramos de arroz. ¿Qué te sale a cuenta? Además de que nuestro cuerpo, como hemos dicho antes, si no utiliza la proteína para las funciones que hemos visto, la va a utilizar como energía. Por tanto, ¿qué te interesa más? ¿Comer más pollo y utilizarlo como energía o comer más arroz, que además te va a dar energía más disponible y te va a ayudar con tu rendimiento? Por tanto, si comes demasiada proteína, estás desperdiciando gramos valiosos de carbohidratos que te van a ayudar a mejorar tu rendimiento y tu composición corporal. Dicho esto, vamos a por las mejores fuentes proteicas para CrossFit. Lo primero que quería decir aquí es que puedes tomar fuentes proteicas tanto de origen animal como de origen vegetal. Así que vamos a ver las fuentes de proteína de origen vegetal. La primera, las legumbres, que también van acompañadas por carbohidratos y un consumo demasiado elevado puede llevar a problemas gastrointestinales, de forma que la inclusión en la dieta debe ser de manera inteligente y alejada todo lo posible del entrenamiento. También tenemos los derivados de la soja, como el tofu, el tempe, la soja texturizada, los yogures, la bebida. Se trata de productos muy versátiles y de bastante calidad y cantidad proteica, de forma que son muy buena opción. También tenemos el seitán, que tiene buena cantidad pero no tanta calidad proteica, de forma que debemos combinarla con otras en el día. También encontramos la levadura nutricional, que es una fuente proteica con gran cantidad de hidratos de carbono también, por lo que hay que tenerla en cuenta, o los frutos secos, que son una fuente de proteína acompañada con bastante grasa, de forma que también debemos utilizarlos como fuente de grasa, principalmente, no como fuente de proteína. Y luego también tenemos los suplementos de proteína, que bueno, ya sabemos que pueden ser igual de efectivos que la proteína de suero lácteo, pero puede faltar algún estudio al respecto. Puedes elegir fuentes distintas a la soja, ya que una alimentación vegana suele tener bastante contenido en soja y así puedes variar un poquito más. Con respecto a estas fuentes proteicas, quería hacer una pequeña aclaración, y es que muchas veces van acompañadas con fibra. Por ese motivo, puede ser recomendable que el resto de alimentos que incluyas en tu dieta, por ejemplo los hidratos de carbono, sean refinados, ya que si no, puedes sufrir mucho malestar intestinal. Y ahora vamos con las fuentes de proteína de origen animal. Estas son las más biodisponibles y fáciles de consumir. En primer lugar tenemos la carne blanca o roja. Tenemos que tratar que sea lo más magra posible o tener en cuenta la cantidad de grasa que presenta para disminuirla de otras fuentes. También podemos encontrar las vísceras o caldos de huesos, que son una fuente de nutrientes importante. Si consumes alimentos de origen animal y no te da reparo incluirlos, son una buena opción. También tenemos el pescado blanco o azul. Tenemos que intentar que sea de pequeño tamaño para que tenga una menor bioacumulación de mercurio. También el marisco, que es una gran fuente de proteínas y minerales como el hierro, el zinc, de forma que su aporte es bastante interesante. Por otro lado, encontramos los lácteos. Los lácteos enteros son más saciantes y presentan más vitaminas, de forma que serían los de elección. Sin embargo, pre- y post-entrenamiento pueden ser más interesantes los lácteos desnatados, ya que suelen ser menos pesados y digerirse con gran facilidad. Por otro lado tenemos los huevos, que ocurre lo mismo que con los lácteos. Generalmente elegiremos huevos enteros, pero si queremos aumentar la ingesta de proteína sin aumentar la grasa, podemos incluir claras. Y por último tenemos la proteína whey, que es la más anabólica y estudiada de los suplementos proteicos, de forma que sería la proteína en polvo de elección si no tenemos alguna contraindicación por la que no debemos tomarla o no queremos consumirla por algún tema ético. ¿Suplementos de proteína? ¿Sí o no? Habrás escuchado seguramente 1.000.000 de mitos en cuanto a los suplementos de proteína. Pues te voy a explicar qué es un suplemento de proteína. El suplemento de proteína whey, o bueno, yo lo llamo proteína en polvo y listo. La leche tiene dos tipos de proteína, la caseína y el suero. Cuando hacemos un queso, que no sé si habéis hecho alguna vez uno casero en, no sé, yo lo he hecho por ahí en sitios rurales que te enseñan cómo hacer un queso, o en la uni, pero bueno, si no lo habéis hecho, pues podéis buscar proceso del queso en YouTube y seguro que os sale perfectamente. Lo que hacemos es separar la caseína, que es lo que se queda abajo, que es el queso, de el suero lácteo, es decir, queda suero. Si no, al abrir un yogur, si lo has dejado a temperatura ambiente, lo que vas a ver abajo es la caseína y por encima el liquidito ese del yogur, ese es el suero.
¿Qué hacen con eso? Pues digamos que lo secan, lo concentran y lo secan, y eso es la proteína del suero lácteo, simplemente. Por tanto, no estás comiendo ningún polvo raro ni nada de laboratorio, es simplemente suero de leche. De hecho, sería como el requesón, pero transformado a polvo. Nadie te va a decir que la harina es un polvo venenoso, y es similar el proceso del paso de cereal a harina que de suero lácteo a proteína whey. No es lo mismo. Si me escucha esto algún tecnólogo alimentario, perdón, pero quería como explicarlo, ¿vale? Me vais a perdonar. Por tanto, eso no te tiene que preocupar, es un alimento más. Y la proteína vegetal igual, o sea, es muy parecido tomar proteína de soja o de guisante que tomar soja texturizada, o sea, que no te engañe el bote grande, que no te dé miedo, porque es un alimento más. Y de hecho yo lo pauto como un alimento más, como gramos, como una opción más de proteína. Fin, no tiene ningún misterio más. Así que bueno, me despido aquí, terminamos este vídeo y como siempre te digo, ya tenés la información para hacer las cosas bien, ahora solo te falta aplicarlo. Y si no sabes cómo, ya sabes que en Foil Your Lips podemos ayudarte a hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!